Bendiciones, queridos hermanos, qué bueno poder estar acá, un día nuevo de lavado de pies. Vamos a orar, vamos a estar aquí orando al Señor, presentando este tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias por esta bella jornada, la oportunidad que tenemos de aprender de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tú nos hables, que tú nos enseñes. Queremos seguir creciendo en tu palabra, en tu enseñanza, en el trazo de la misma, Señor. Queremos que no falte aquello que proviene de tu trono para nosotros. Háblanos, por favor, sigue enseñándonos a través de tu Espíritu Santo, tráenos la revelación necesaria. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos, ¿verdad?, trabajando acerca del lavado de pies y tenemos siempre nuestra cita primaria. Muy bien, Primera de Pedro 5, versículo 10, eso no se puede olvidar, y San Juan 13 al 10. Uno es, hermano Alan, ¿cierto? La firmeza y la administración. Administración. La firmeza aquí es la formación, todo lo que conlleva eso, ¿verdad? Esto es firmeza porque esto es el mismo Dios, os perfeccione, dice la Escritura, afirme, fortalezca y establezca. El hermano Marco Witt le ayudó a mucho pueblo que se aprendiera ese versículo. Se lo aprendieron por la canción. Ya, ministración. Pero estuvimos hablando acerca de la importancia de la autoridad. Entonces estuvimos hablando de que Abraham fue llamado, ¿verdad? Estuvo un llamado y tenía una promesa. Y en función de esa promesa alcanzaron bendiciones Isaac, alcanzaron bendiciones, ¿verdad?, Jacob, y a través de Jacob las 12 tribus, ¿verdad?, se desprenden. Estuvimos también viendo entonces acá que estaba Moisés y que Moisés fue el llamado. Pero vino Aarón y de acuerdo a Éxodo capítulo 4, ¿verdad?, a Éxodo capítulo 4, estuvimos viendo que Aarón recibe, como quien dice, una delegación, recibe una bendición, recibe una habilitación producto de estas preguntas que estaba haciendo Moisés. ¿Cómo me van a creer a mí cuando me vean? ¿Cómo me van a recibir a mí? Entonces el Señor le dice, bueno, yo te voy a dar la vara, esta vara te va a servir como ayuda, como reconocimiento de autoridad para que te acompañe en esta tarea. Entonces viene el Señor y comisiona a Aarón. Entonces entrega al Señor funciones aquí. Moisés iba a ser como Dios y Aarón iba a ser la boca, el profeta, la boca de Dios. Este es otro principio que apuntala lo que hemos estado, ¿verdad?, enseñando. Cuando el Señor estaba hablándole a Moisés desde la zarza, la Escritura dice que había una voz que salía del fuego, que salía de la zarza, que ardía y no se consumía. Pero cuando usted va viendo otros versículos, dice, y la voz del ángel que hablaba desde la zarza, uniendo la voz del ángel a la voz de Dios. Entonces, que es muy importante entender entonces que la boca de Dios está asignada a sus mensajeros. Entonces estuvimos viendo entonces que la boca de Dios, que son los mensajeros, tienen que ver con un ángel. Y estuvimos, ¿verdad?, conversando que esta misma cita bíblica de ángel estaba anclada a Salmos capítulo 91, porque escrito está que a sus ángeles mandarán para que te guarden todos tus caminos y tu pie no tropiece. Entonces aquí nosotros vemos que la presencia de ángel es la presencia de un servicio. ¿Un servicio para qué? Para ayudar en el caminar. Para ayudar en el caminar. ¿Para qué? Para no tropezar. ¿Y qué estaba diciendo eso? Con tus manos, con sus manos te ayudará. Y entonces estuvimos viendo que la mano tiene que ver con los 5. Ahí está el poder, dice la Escritura, el poder de Dios. O sea, ya queda claro entonces la línea. Pero es muy importante entender que Aarón tenía una autoridad porque estaba anclado con Moisés. O sea, Aarón era una ayuda.
Pero sin la presencia de Moisés, Aarón muchas veces hacía agüita. ¿Me entiendes? O sea, quien mantenía conectado, como quien dice Aarón, era la presencia de Moisés ahí. Esto es tremendo, porque eso lo llamaríamos nosotros, o yo le puse, según así lo entendí, cuando el Señor lo puso en mi corazón, yo le puse a eso agentes preservadores. Hay personas que tienen la madurez para poder caminar solo y son fieles, y aunque no le estén viendo, siguen manteniendo la fidelidad porque están instruidos y tienen un corazón fiel. Es decir, son oikónomos fieles, administradores, buenos mayordomos fieles. Usted les encarga una tarea y aunque usted no los esté viendo, ellos la ejecutan con fidelidad. Pero hay otros que necesitan, ¿verdad?, los agentes preservadores, que si usted los deja un solito, empiezan a hacer de Kiko y Caco. Por eso es que dice la Escritura que había un siervo que estaba a cargo de la viña que le dejó su señor y tomó la venida de su señor por tardanza y comenzó a maltratar, comenzó a comer, a emborracharse, a malgastar, porque tomó por tardanza la venida de su señor. Ese es un oikónomo malo, siervo y malo y negligente, actuó con infidelidad. Entonces aquí nosotros vemos la importancia de una autoridad. Entonces aquí vemos, Aarón tenía una autoridad delegada, pero necesitaba una voz, ¿verdad?, autorizada de liderazgo. Esa era Moisés. O sea que Aarón hacía lo que Moisés también le indicaba. Entonces nosotros vimos que dice, yo te hablaré a ti, le dice a Moisés, y yo pondré mis palabras en tu boca, Moisés, y tú pondrás esas palabras en la boca de Aarón y transmitirá mi mensaje. Entonces, hablamos entonces también acá que como Moisés era el llamado, las señales eran una voz. Eso sale en Éxodo 4. Si no creen a la voz de la señal, entonces las señales son una voz. Quiere decir que el que es autoridad no tiene que andar diciendo, soy autoridad, soy autoridad, soy autoridad. Oye, pero obedezcan, pues yo soy la autoridad. No tiene sentido eso. Autoridad que se reclama no es autoridad. ¿Cierto? El papá no le puede decir al hijo, oye, pero si soy tu papá, obedece, soy tu papá. No, porque se da por entendido la autoridad legítima que se reconoce por sí misma. ¿Me entiendes? Y generalmente el que la reclama es porque no es. Entonces aquí Moisés no tenía que estar explicando qué era, porque las señales iban a dar fe de su autoridad. Entonces, punto importante, que era diferente a Aarón. Aarón no le acompañaba en señales. Entonces su autoridad era cuestionada. Por eso los de Coré vinieron y dijeron, ¿acaso Dios habla por Aarón nomás? ¿Habla por ellos nomás? ¿Habla por Moisés nomás, Aarón? ¿Acaso Dios no nos habla también a nosotros? Entonces Aarón no tuvo cómo defenderse. No empezó a dar argumentos. No, Dios me llamó a mí también, Dios me escogió, Dios me puso. No. ¿A quién le habló Dios? Dios le habló a Moisés. Entonces le dijo, bueno, si el liderazgo de tu hermano está cuestionado, vamos a poner entonces varas secas. Y cada vara la vamos a poner delante del tabernáculo y la vara que reverdezca va a ser al que yo escogí para que te ayude en esta tarea. Y la vara de Aarón reverdeció, dio brotes y dio fruto almendra. Entonces ahí nosotros vemos claramente que para que la autoridad delegada permanezca en el oficio del servicio, tiene que tener una demostración de fruto. De fruto. ¿Me entiende? Entonces, Aarón, como quien dice, Aarón fue validado por una vara que representa autoridad, pero una vara con fruto, que representa obviamente el respaldo. Porque el fruto da testimonio del árbol. Por sus frutos los conoceréis.
Si usted dice, yo soy esto, y está dando malos frutos, entonces dice, bueno, usted no es eso, pues, hermano. Porque no tiene sentido que un árbol bueno de frutos malos, o un árbol malo de frutos buenos, no cuaja eso. Usted está autoengañándose. ¿Cierto? Entonces aquí nosotros vemos claramente que hay un llamado, entonces, hay un llamado a que no tan solamente nos quedemos con el hecho de decir, soy algo, sino que los frutos vayan acompañando lo que decimos que somos, o lo que la gente dice que uno es. Es un principio. Otro principio importante en eso es que nosotros necesitamos tener voz de ángel en nuestro camino. Por eso es que es tan importante reconocer la autoridad en el camino. Ok. Entonces el reconocimiento de autoridad para el caminar es muy importante. Entonces, quiero poner esto. Juan, capítulo 13, del 8 al 10 estamos. Pero aquí hay una espiga importante que no se nos puede olvidar, que le dice Jesús, yo les tengo que lavar los pies. ¿Cierto? Y lavar los pies es la administración que nos ayuda a poder caminar bien. Si nosotros no tenemos administración en nuestro caminar, entonces nuestros pies se van a apresurar al mal. Nuestros pies van a entregar un mal mensaje. Dice la Biblia que ellos, en el Proverbios capítulo 6, una versión que dice, sus pies hablan. Es decir, ¿cómo yo te puedo decir? Yo no voy a salir y voy caminando a la puerta. Entonces la gente dice, no me está diciendo nada con la boca, pero sus pies lo están hablando. Sus pies están hablando que, por ejemplo, el hermanito dice, yo no soy inmoral. Y usted lo ve caminando al prostíbulo. Entonces dice que no dice nada con la boca, pero sus pies están entregando el mensaje. Entonces la forma de caminar a uno, la forma en como uno camina, está dando testimonio de lo que está dentro de nosotros. ¿Se fija? Ok. Entonces Jesús le dijo, les tengo que lavar los pies. Entonces dice, tengo que lavar. Volvemos a la palabra lavar. ¿Se da cuenta, no? Ahora va a encontrar el baño y la ducha y la limpieza en toda la Biblia. Lo que estaba hablando era en el culto, ¿verdad? Los voy a lavar, los voy a limpiar, les voy a sacar sus escurias, les voy a limpiar con hisopo. Y usted dice, nunca había visto tanto lavado en la Biblia, ahora aparece en todas partes. Ahí, le voy a lavar los pies. Pero ¿quién responde que no? Pedro dice, no. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en este plan. En otras palabras, yo no puedo contar contigo. No te puedo incluir en este diseño. Ponga atención. Es decir, la ausencia de administración te deja fuera del propósito. ¿Qué querrá decir eso? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué quiere decir eso? Que una ovejita en la medida que va caminando con su pastor, va reconociendo su autoridad, pero no tiene que andar en las ovejitas vendiendo la pomada. Es decir, no tiene que andar mostrando una imagen de lo que no es, porque solamente va a conocer, la oveja va a conocer al pastor, pero el pastor no tiene idea de la oveja. Entonces, el pastor se va a imaginar algo de la oveja, que la oveja es, si es cómica la oveja, es chistosa, si se ríe mucho, si es perseverante porque uno lo ve en la reunión, y eso es lo que va a uno a imaginarse de la oveja. Pero cuando eso pasa a otra dimensión, donde la oveja le dice, este soy yo. Entonces empieza a decir, tengo batallas con el temperamento, tengo batallas con la santidad, tengo batallas con el dinero, tengo batallas con la paternidad, soy mal padre, a veces me ofusco. Tengo batallas con mis ojos y necesito esta ayuda, por favor. Necesito aprender en esto, soy un negligente, me cuesta ser responsable, necesito aprender esto. ¿Qué es lo que va a pasar? No se va a descalificar. Por el contrario, el pastor va a conocer a su oveja, entonces va a saber cómo ayudarla. ¿Me doy a entender o no me voy a entender?
Es como cuando el enfermo va al médico. Entonces le digo, ¿por qué está aquí? No sé. ¿Qué le duele? Nada. ¿Cómo nada? ¿Por qué está aquí? Bueno, es que me mandaron. Entonces yo creo que estoy aquí porque necesito algo. ¿Pero qué necesita? Yo no sé. Yo considero que soy una buena persona. No le hago mal a nadie. Ah, bueno. Entonces, bueno, venga cuando necesite algo. Porque hasta ahora usted no necesita nada. Entonces, si no necesita nada, entonces démosle el espacio para alguien que necesite. ¿Se fija? Ok, entonces cuando viene la persona y dice, ¿por qué está aquí? Tengo una tos en el pecho, me duele la espalda y esto me agarra el cuello y todo. Ah, a ver, saquemos pulsaciones. Vamos a hacer este examen, vamos a hacer una radiografía. Ah, sí, pero ¿por qué el doctor infirió eso? Porque el enfermo le dio la información de cómo se sentía, qué le dolía, qué le pasaba, entonces pudo hacer un correcto diagnóstico para poder ayudarle. ¿Me entiende? Entonces, si uno define mal su dolor, pierde mucho tiempo. ¿Se acuerda del chiste? Dice, ¿qué te duele? Me duele acá, doctor. ¿Y qué más te duele? Me duele acá, doctor. ¿Y qué más te duele? Aquí también me duele, doctor. ¿Y qué más te duele? Aquí también, doctor. ¿Y qué más te duele? Me duele la oreja, doctor. Ay, a ver, pásame el dedo. Lo tenía quebrado el dedo, por hermano. Entonces, donde se tocaba le dolía, pero no era el cuerpo, era el dedo, por hermano. Entonces, al final, cuando uno hace un mal diagnóstico, puede estar diciendo, me duele esto, me pasa esto, y no le pasa nada. Al final, está haciendo un mal diagnóstico. ¿Se das cuenta de eso? Entonces, aquí está esa administración. Quiero ser parte entonces del propósito. Tengo que tener entonces el cuidado de que mi relación sea adecuada. ¿Por qué? Porque imagínese usted, viene el hermano y me dice, pastor, fíjese, yo tengo chicharrones con el dinero, pastor, soy codicioso, soy avaro, todo el asunto. Y de repente el hermano dice, vamos a trabajar con el hermano Luchito para que sea el tesorero de este departamento. Y nadie sabía que tenía problemas con la plata. Y de repente empiezan a desaparecerse plata y desaparecer el plata y nadie sabe qué es. Los hermanos empiezan a echar fuera demonios, empiezan a reprender al diablo, hermano, a cualquier... Y al final era el Luchito que tenía un problema ahí, pero nadie sabía. ¿Por qué? Porque solamente fue una apariencia de piedad. Entonces estaba demostrando algo que no era y no ministró su corazón. ¿Me doy a entender lo importante que es entonces la administración? Bueno, para eso, entonces uno se tiene que hacer parte de un pueblo. Cuando uno se hace parte de un pueblo, empieza a participar entonces de la bendición de ese pueblo y a través de la comunión, uno empieza a crecer, empieza a madurar, empieza a aprender, empieza a asimilar la voz de la autoridad, empieza a asimilar la voz de las autoridades delegadas, empieza a conocer la forma y el ambiente, porque cada familia es peculiar, es particular. Entonces hay que unirse al pueblo. ¿Cierto? Por eso que Leví significa unidad. Y Moisés, ¿verdad? Con Aarón, con Miriam, eran de la tribu de Leví. ¿Eran de la tribu de qué? De la unidad. Y hay cosas que se desatan producto de la unidad. Entonces uno tiene que tener un sentido de pertenencia. Y tiene que querer tener la actitud para poder trabajar también en la pertenencia, pues, hermano. Si uno quiere ser parte de algo, tiene que esforzarse por estar. ¿Te fijas? Entonces uno va a querer estar. ¿Qué hacer aquí? Reunión de varones. Ahí voy a llegarle. Hay reunión de ¿qué será? De jóvenes. Ahí voy a ir. Matrimonio. Ahí voy a ir. Y empieza a unirse. De repente dice, voy a entrar y me voy a ir porque a mí me importa la palabra, no, entonces voy a ir, me siento y me voy. No va a conocer a nadie. Entonces va a tener que hacer el ejercicio, de repente va a tomar un cafecito aquí. Un día me voy a quedar a almorzar. Otro día voy a tomar oncecita porque hay unos pasteles, unos tres leches espectaculares. Hay también un queque de zanahoria con, no sé. Hay una tartaleta manzana también. ¿Qué me dice? Pastel de frambuesa. Ya, y entonces uno empieza a hacer aquí y se junta y de repente está comiendo su cafecito ahí, toma el cafecito y se acerca un hermano. De repente el hermano dice, ¿y usted de dónde es? No, soy de acá. ¿Y usted? No, yo estoy acá uniéndome al pueblo. ¡Ah, qué bonito!
¿Y qué le ha parecido? Bien lindo, muy lindo, pastor, calidad. No, o sea, una bendición ese pastor. Para que se una bien al tiro, ¿se fija? Para que se una bien al tiro. Entonces empieza a hablar ahí, todas las otras. Ah, qué bueno. Oye, hermano, fíjate, entraste el discipulado. No, entra el discipulado, te va a hacer bien, porque mira, aprendemos esto. Ah, qué bueno, todo. ¿Y cómo funciona aquí? Mira, nos juntamos tales días temprano a orar, que te manden el mensaje, porque ahí nos juntamos a orar. Mira, este día hay reunión. Mira, las escuelas son esto, nos juntamos a aprender. Entonces el hermano se va interiorizando. ¿Pero por qué? Porque se quiere unir al pueblo. ¿Quién es el que une el pueblo? Entonces dice, todos estos se reunieron por causa tuya, le dice al Señor. Entonces, por eso es que es tan importante la presencia de la autoridad en el pueblo. Por eso dicen, herirán al pastor y las ovejas. Pero si el pastor está ahí, las ovejas. Y por eso es que es tan importante entonces la autoridad. Porque genera esta unidad. Va acercando, entonces la gente se va acercando y se va uniendo. Y por causa del papá, los hermanos que se tienen ahí, que se muestran los dientes, por causa del papá tienen que aprender a quererse. ¿Sí o no? Pues el papá está sentado en la mesa y de repente ve uno que está mirándole más a su hermano y dice, ¿qué te pasa con tu hermano? Oye, ya vamos cortando el escándalo, ya. Tienes que estar bien con tu hermano, porque no es lo que uno le enseñó, no, yo no los crié así, y empieza a poner normas. Entonces los hermanos, está el papá ahí, aunque se te muestren los dientes, van a tener que... Y entonces, ¿trabaja dónde? En la unidad. Uno tiene que reconocer esa autoridad. Ahora, si nosotros vamos a esto, vamos a entender por qué es tan importante entonces este diseño. Entonces hay un versículo que todas esas mis introducciones son muy largas, porque mi introducción parece una enseñanza, pero estamos enseñando igual. ¿Ya? Pero es importante que aprenda todo eso, porque si uno le entra en frío a algo, uno no entiende a dónde vamos. Entonces hay un versículo ahí que está en Cantares capítulo 1, versículo 7. Entonces buscamos eso. Cantares capítulo 1, versículo 7. Cuando lo encuentro me dice, ¿verdad? Amén. ¿Sabe dónde está Cantares? Entre Génesis y Apocalipsis, ahí va a aparecer Cantares. Dice ahí, ¿ya lo encontró? Ahí lo encontraste. Dice acá, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo como un errante junto a los rebaños de tus compañeros? Mire qué interesante. Ahora buscamos, ¿verdad?, ese versículo en otras versiones y vamos leyéndolo. A ver, dice acá, en la versión amplificada, dime, o tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces reposar al mediodía? Pues, ¿por qué he de ser, al pensar en ti, como una velada que se extravía junto a los rebaños de tus compañeros? La versión del expositor dice, muéstrame por favor, ¿dónde está la majada al mediodía? ¿Por qué había yo de estar como un errante tras los rebaños de tus compañeros? Muéstrame dónde apacientas los rebaños, dónde los llevas a descansar al mediodía. ¿Por qué he de andar como una vagabunda junto a los rebaños de tus compañeros? ¿Qué le parece? Hermoso, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo en definitiva? Le está diciendo al pastor, por favor indícame a dónde yo tengo que llegar para estar contigo. A dónde tú llevas el rebaño. A dónde tú lo estás haciendo descansar. Porque si yo no tengo claro a dónde tú estás, puede que yo esté metido en rebaño y en otro rebaño, con otra gente y en otro lugar, comiendo lo que no tengo que comer, perdiendo mi tiempo porque estoy desconectada. Pero si tú me dices a dónde yo tengo que llegar, yo voy a llegar ahí donde tú estás.
muéstrame dónde tú apacientas el rebaño. Muéstrame dónde tú lo llevas a descansar, porque ahí quiero yo estar. Porque si yo no tengo claro cuál es mi rebaño, entonces voy a transformarme en un errante. ¿Se fija lo tremendo que es esto? Entonces, quien no tiene rebaño, de acuerdo a este texto, es errante. Entonces, un errante es aquel que no se ha plantado. Entonces, uno tiene que plantarse en un lugar. Y en el lugar que el Señor, ¿verdad?, va guiándote de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo a la revelación, de acuerdo a lo que Él está despertando en ti, ya uno empieza a asimilar la voz. Y cuando asimile la voz, hermano, se va alimentando y se va, empieza a llenarse y uno siente que ya eso es suficiente, hermano. Y cuando ya uno está llenito con la misma voz, con la voz de la autoridad que a uno le asignó, mire, lo va a escuchar a él y se va a llenar. Y cuando escucha a otro va a decir, qué con hambre, como que siento que no pasa nada, porque lo trato de esforzarme, lo escucho y, que igual. Pero de repente va y escucha a su pastor, al del alma, y lo escucha y está ahí. Y dice, ay, qué lindo, quiero ir al otro culto, quiero más. Y como que no sé, como que no se llena suficiente, quiere más. Entonces pues ya termina, ¿dónde? Entonces termina como esta. Se enamoró y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde vas a ir a entregar la palabra? ¿Dónde vas a ir a llevar el rebaño? ¿Dónde nos juntamos? Porque yo soy parte ahí de ahora. Entonces ya se siente parte de. ¿Se entiende lo bonito de esto? Entonces hay que echar fuera, hermano, toda manifestación de ser uno errante. Pero que uno tiene que estar, ya cuando ya uno ya la tiene clara, uno la tiene clara. ¿Sí o no? ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí, Jorgito? ¿Sabe cómo él se conectó con la voz? Por la radio, para eso, ¿no? Por internet. Ahí escuchó, hermano, empezó a escuchar la palabra por internet. Tengo una ovejita, hermano, que iba haciendo en el auto y de repente se le metió el programa que hacíamos nosotros, Tiempo de Familia. Y cuando iba dando, escuchó la voz, ¡pum! Y le quedó dando vueltas. El otro día se metía en el mismo horario, escuchaba la voz y como que la voz le pegaba. Fue tanto que dijo, no, tengo que ir. Y llegó aquí. Y cuando llegó acá, recibió la palabra, se bautizó, se empezó a discipular, empezó a congregarse por la radio, porque escuchó la voz. ¿Se fija? Qué bonito es lo como el Señor hace. Por eso yo digo, Dios nos conecta. Dios nos conecta. Y a veces uno, mire, ¿sabe cuándo se pierde más tiempo? Cuando el alma es chúcara. Cuando uno no quiere reconocer, entonces a la vuelta dice, no sé, quizás sí, quizás no, porque el alma sí es veleidosa. Pero cuando uno ya dice, ¿para qué va a andar dando la lata? Y así, sí, esto es lo que me alimenta, es lo que yo quiero, porque esto es lo que necesito. Ahí tengo que estar. Y ahí usted se alimenta. Entonces, fuera a toda manifestación de ser un errante. Usted no es, porque usted está aquí. Usted está escuchando, lavando los pies de su pastor un día viernes. Día viernes. Ahí está, escuchando los viernes lavado de pies. Diga, los que llegan presencial, los que es por internet, ahí están alimentándose. Un errante. Una persona que anda de una parte para otra sin un lugar fijo. Es una persona que todavía no ha asimilado casa y termina desarrollando una forma inestable e inconstante para llevar su vida. Es probable que una persona errante sea también una persona de doble ánimo, muy inconstante. Esta condición es una persona que puede llegar a tener infelicidad. Se siente quizás a veces frustrada porque no logra estar satisfecho. Siempre va en busca de algo que nunca encuentra. Ahí toda la vida buscando algo, nunca lo encontró. Porque finalmente el alma es la que tiene que subyugarse. Entonces tiene que decir, perfecto, alma mía,
listo, déjate de andar dando la lata. Ahora hay que segmentarse. Hay que empezar a trabajar en el alma, trabajar en el alma, trabajar en el alma para poder afirmar. Bueno, entonces, mire las cosas que nos hacen errantes. Yo un día viernes, compartiendo la palabra, lavapiés, me metí aquí y luego me puse a hablar de otro tema y al final nunca lo dije. Entonces dije dos cositas rápidas, pero ahora sí las quiero ir, ¿verdad?, explicando con usted. Entonces, ¿cuál era la cita? ¿Cantares cuánto? Muy bien. Entonces, Cantares 1:7 muestra el rebaño. Ser parte. Ok. Libre de ser errante. Es decir, un caminante sin destino. ¿Ah? No va a ser usted que se hace camino al andar. No, hay que tener destino. Jesús dijo, yo sé de dónde vengo y sé también a dónde voy. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos hace un errante? Miremos esta cita bíblica. ¿Qué es lo que nos hace un errante? Busquemos Génesis 4, versículo 12. Génesis 4, versículo 12. Vamos a buscar aquí. Génesis 4, versículo 12. Aquí el ejemplo es Caín. Entonces dice aquí el versículo: cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Esa palabra, hermanos amados, pero vagabundo, que le dicen, es de la H5128, y es inestable serás en la tierra. Mire qué tremendo es eso, hermano. Inestable serás en la tierra. Y la palabra errante es huirás, desaparecerás, estás entristecido y andarás siempre meneando la cabeza. O sea, no, nada le va bien, pues siempre está ahí. ¿Por qué? Porque tiene esas condiciones dentro de su alma. Ahora, ¿qué fue lo que causó que este fuera errante? ¿Ok? Entonces fue un castigo porque él obró de manera malvada. O sea, él se transformó en errante porque mató a su hermano. Entonces, podríamos decir aquí, ¿verdad? Él recibió un castigo por mal obrar. Ahora, dentro de esto me recuerdo una experiencia que la escuché hace algunos años. La escuchó un ministro, ¿verdad? Entonces ese ministro, me acuerdo que su esposa había salido con un auto en su casa y la asaltaron, hicieron como un portonazo o algo, le pegaron a la pastora, le pegaron a la pastora, le quitaron el auto, creo que la amarraron y fue una cuestión así bien trágica, triste, no la mataron, pero fue esta situación. Bueno, imagínense el impacto, la noticia y todo lo demás, la convulsión, bueno, pasó el tema. Luego pasó un tiempo y en una Santa Cena, el pastor estaba ministrando la Santa Cena, y ministrando la Santa Cena estaba ahí, de repente, bueno, recuerde que tenemos que ordenar el corazón, ordenar la vida, reconciliar, lo que sea, y pasó una oveja. Y le dice al pastor, yo necesito que usted me perdone. ¿Por qué? Le dijo. Necesito que me perdone porque yo fui el que le robé el auto a su esposa, la pastora, la pegamos, estábamos mal y obramos mal en el culto, en el servicio de Santa Cena. Entonces me acuerdo que el ministro contaba esto, que le dijo, mira, yo soy llamado a perdonar y te perdono porque ese es mi llamado y ese es un mandamiento del Señor al cual yo debo obedecer, pero yo no voy a ser tu pastor. Así que te recomiendo que te busques otro lugar donde congregarte, porque ya sé que fuiste tú que le hizo daño a mi esposa. Eso no es mal. Se transformó en un errante por un castigo, por un mal obrar. ¿Se fija? Es decir, hizo un daño al cuerpo, luego se arrepintió. Fue a pedir perdón, pero es como quien dice, te perdono, pero ya no voy a caminar contigo. Es una consecuencia.
Es como cuando usted sufre una situación matrimonial, entonces dice, hubo un engaño, hubo un adulterio, y usted dice, pero que tú debes perdonarme. Claro, porque el mandamiento es que debemos perdonar. Yo te perdono, pero no voy a caminar contigo. No sé si me voy a entender la diferencia. A veces quieren juntarlas. ¿Ah? Claro, quieren juntar estas cosas, pero está mal el enfoque. Entonces aquí es un mal obrar, un castigo que lo hizo errante. Entonces, la causa de ser errante fue ahí una maldición, fue una sentencia, fue un castigo. ¿Por qué? Porque mató a su hermano, obró mal. Ahora, característica de esto es que su temperamento le jugó una mala pasada. Entonces dice la Escritura que se enfureció. Entonces aquí vamos a ver, ¿qué nos hace un errante? En Caín, dice la Escritura aquí, bueno, se enfureció. ¿Qué vendría siendo eso? Problemas de temperamento. ¿Sí? ¿Por qué de repente hay gente errante? Porque anda peleando con todo. Entonces al final va a un lugar, pelea con uno, va a otro lugar, pelea con uno, pelea con uno. Tiene pelea en toda la iglesia, hermano. Entonces al final dice, no es posible, nadie me entiende. ¿Nadie lo entiende o el problema es él? Tiene un problema de temperamento. Él se levantó contra su hermano a pesar de que el papá le había aconsejado que se amaran, le había reconvenido el Señor, le había dado consejos al Señor, le dijo, Caín, ¿por qué te enfureces tanto, Caín? Si tú hicieras bien las cosas, Caín, tendrías alabanza de la autoridad. No tendrías por qué estar molesto. Pero ahora haces las cosas mal y tú te enojas porque no se acepta lo que tú estás haciendo a pesar de que lo estás haciendo mal. Yo te voy a dar un consejo, Caín. El pecado es como una bestia que está en una puerta. Si tú le abres la puerta, te va a dominar. Pero si tú lo mantienes preso, no te va a dominar. La decisión es tuya. ¿Qué es lo que hizo Caín? Abrió la puerta, pues, hermano. Entonces dejó que le dominara su lucha. El pecado estableció dominio, se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Se fija? Entonces se enfureció, entró en cólera. Y es porque no aceptaron lo que él estaba entregando. ¿Me entiende? Mire. Ay, se enfureció. ¿Por qué se enfureció? Porque no aceptaron lo que entregó. Me parece interesante esto, hermano, porque uno pone esto y se acuerda de tantas cosas, pues, hermano. Yo me recuerdo que una vez una hermanita se enojó a tal punto que se fue de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando del año 2008, creo. Nosotros el templo era chiquitito y ponían una decoración de unas plantas que eran naturales. Entonces los hermanitos traían unas plantas naturales con unas florcitas, pero naturales. Entonces una hermanita vino y ofreció unas plantas artificiales. Y la hermanita quería que la pusieran ahí. Entonces dijeron, hermanita, pero nosotros ponemos ahí plantas naturales. Esa es la que queremos hacer, así nos gusta, así la ponemos. No, es que yo traje la planta artificial para que la pongamos ahí, porque es mejor. No, hermanita, ponemos la planta natural aquí, le agradecemos su ofrenda, lo que usted trajo, lo vamos a dejar en otra parte, en una oficina, vamos a decorar otro ambiente, pero no va a ir ahí. No es que tiene que ir ahí, hermanita, pero no va. ¿Cuánto corto? Se enfureció, se enojó y se fue de la iglesia. ¿Qué le parece a usted? ¿Habían problemas de? No aceptan lo que le entrega. ¿Y qué pasa? Se desata la hecatombe. Otro ejemplo. Pastor, el Señor me habló. Y el Señor me dijo que el hermano, ¿cómo se llama esto? Jorge, era aquí, acá, acá, acá. ¿Se lo entrego? No. Pero es que el Señor me habló. Está bien. ¿Pero que hay que entregárselo? No. Tú me lo estás entregando a mí. Ahí termina tu función. Yo soy el responsable de administrar las ovejas porque Dios me puso a mí a velar por las ovejas. Si yo considero que eso viene de parte de Dios, entonces yo lo voy a orar, voy a considerar el momento y si el Señor me confirma, yo se lo entregaré a mi oveja, no tú. Pero es que Dios me lo dijo, pastor. Está bien. ¿No lo recibe, pastor?
Sí lo recibo porque me lo entregaste, por algo te estoy escuchando. Ya. ¿Y cuándo se lo vamos a decir? Dale con el asunto. Hermana, por favor, usted ya cumplió con su función, usted lo entregó a quien tenía que entregarlo. Ahora descanse, porque no es responsable usted de las ovejas. ¿Sí me doy a entender? Entonces hay personas que se enojan cuando no aceptan lo que entregan, hermano. Mire, usted viene aquí y entrega una alabanza a Dios. Usted debería preguntarse, ¿está aceptando Dios mi ofrenda de alabanza? ¿Está aceptando Dios mi ofrenda de adoración? Y si Dios te dijera, no te la acepto, ¿te vas a enojar con Dios también? ¿O deberías tú replantearte en tu corazón, como le dijo Dios a Caín, si hicieras las cosas bien? O sea, le estaba diciendo, lo que tú hiciste, había motivaciones que no estaban bien en tu corazoncito. Pero si tú las haces bien, a la próxima te las aceptamos. Es un buen consejo para ti. Hazlo bien. En vez de reflexionar en eso, ¿qué hizo? Se enfureció, y como le habían aceptado a Abel la ofrenda que él entregó, digo, ya, si así son las cosas, ya, me va a matar a mi hermano. Ven, Abel, vamos, acompáñame. Mató al hermano. ¿Por qué? Porque él no aceptó el trato que le habían dado a él, porque él había ofrecido algo de manera negativa o de manera inadecuada o mal. Ven a Dios y le está diciendo, tienes que aprender a aceptarlo, este consejo, hazlo de una manera mejor y eso va a tener una aprobación. ¿Qué es lo que te hace errante? No aceptar la corrección. No ser corregido. ¿No te gusta? Entonces listo, no se diga más. Y terminó siendo Caín un errante. Dios te bendiga, hermano. Que te vaya bien. ¿Y cómo se enfureció? Se levantó contra su hermano y lo mató. Ahora la Escritura dice que el que odia a su hermano no ama a Dios. O sea que, ¿cuál fue el otro problema? Que lo hace errante. Ausencia de amor fraternal. Eso, hermano, es masacre para Dios. Algo que Dios detesta, la verdad. En la Escritura, si usted lo busca, empieza a ver todas las situaciones entre hermanos y usted se va a dar cuenta cuál es el pensamiento de Dios. Dios le dice, ¿tú quieres que yo te crea que tú me amas a mí? Así dice la Biblia. ¿Tú quieres, Fabián, que yo te crea que tú me amas a mí? Entonces Fabián le dice, sí, yo quiero que tú me creas que yo te amo a ti. Perfecto. Entonces demuéstrame tú que amas a tu hermano y yo te voy a creer. Porque como tú dices que me amas a mí, que no me ves, y aborreces a tu hermano que sí ves. Entonces el principio para Dios es medir con las acciones que puedan ser, como que diga, medibles. Entonces tú me dices a mí, Jorge, yo amo a Dios. Entonces yo tendría que dudar por eso. Ok, entonces ¿qué hace Dios para medir ese amor? ¿Cómo lo mide? Con acciones, pues ahí lo mide, pues. Entonces dice, yo amo a Dios. Perfecto. Te toca servir, no llega. Yo amo a Dios. Contesta mal. Yo amo a Dios. No diezma, no ofrenda. Yo amo a Dios. ¿Cuál es el mensaje que entregan sus acciones? Que no es lo mismo, pues, hermano. ¿Me entiendes? Ahora, guardando las proporciones, el ángel es la voz de Dios. Quiere decir que Dios te habla a través del hombre de Dios. Ese es el principio. Entonces, la misma regla. ¿Cómo dices tú que amas a Dios si no amas a tu pastor? ¿Cómo dices que oyes la voz de Dios para obedecerla si no oyes lo que tu pastor le dice? ¿Se fija? ¿Qué principio hay ahí? ¿Qué principio está activo ahí?
no se están haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué tiene que decir el Señor entonces ante esto? Dice, Señor, yo no quiero ser un errante. Entonces lo que debo entender para no ser un errante, que tengo que aprender a amar a mi hermano. Le digo algo. Si usted quiere agradar a Dios, trabaje en el amor fraternal. Porque la Biblia dice que Dios detesta a aquel que forma pleito entre hermanos. Mire, hermano, ¿qué sería formar un pleito entre hermanos? ¿Ah? Un cagüín, un chisme. Oye, ¿sabes qué? El Sebastián anda diciendo esto, Fabián, de ti. Cuento, pues, hermano. Y de repente Fabián no lo coteja. Entonces Fabián empieza a mirar mal a Sebastián y dice, nada que ver el Sebastián y como eso. Pero ya, yo también sé unas chayitas de él. Va y se la dice a otro. ¿Se fija? Y riega otra cosa. O sea que más poderosa que la amistad es el chisme. Porque la Biblia dice que el chismoso aparta al amigo. O sea que realmente usted le dice algo a alguien y de repente anda aquí, acá, allá, acá, allá, acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a formar un pleito entre hermanos. Entonces, yo le tengo que decir como papá, por ejemplo. De repente dice, pastor, pero lo que pasa es que usted me puso aquí en este lugar y ahí me puso a compartir con este otro hermano y nosotros ni siquiera tenemos comunión porque este hermano no te cuida su temperamento y yo también porque tengo que andar aguantándole, papá, viva acá, Yo te digo, ¿sabes por qué te puse ahí? Por lo mismo. Para que aprendas a amar a tu hermano. ¿Te fijas? Yo me acuerdo cuando tú eras uno más niño y había trifulca y a veces nosotros discutíamos con John. ¿Sabes lo que hacían? Váyanse a la pieza los dos. Cierren la puerta. No van a salir de ahí hasta que salgan abrazados. Y de repente nosotros con John estábamos en la pieza, nos mirábamos así. No queríamos salir porque estábamos ahí molestos. Pero de repente había un motor que nos movía. Oye, ¿sabes que tengo hambre? Sí, yo también. Ya perdonémonos, así, ya perdóname, ya esto. Ya íbamos a comer. Salíamos abrazados, mamá. Ya está bonito, arreglado. Hay algo para comer, mamá. El hambre podía reconciliar. El hambre reconcilia. Entonces, esto es tremendo. Ok, mira, entonces ahí sacamos algunas espiguitas de eso. Demos otro ejemplo. Génesis 20:13. Génesis 20:13. Entonces dice acá, cuando Dios me mandó a dejar la casa de mi padre y a andar errante. Qué cosa tremenda. ¿Sabes lo que te hace errante? Confundir el propósito de Dios para tu vida. Dios no lo mandó a ser errante. Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ándate al lugar que yo te diré. Ahora no te lo voy a decir, pero yo te lo voy a decir. ¿Y qué es lo que dijo Abraham? Dijo ahí, Dios me mandó a dejar la casa de mi padre y a andar errante. No le dijo eso, pues. Entonces, ¿qué es lo que hace errante? Malinterpretar el propósito. Hay mucha gente que anda errante porque interpreta mal las cosas. Si te dice el Señor, eres un hombre de Dios. Amén. Pastor, me voy de la iglesia, voy a abrir una obra porque el Señor me dijo que era un hombre de Dios. ¿Eso te dijo Dios? Porque yo no escuché eso. Lo que escuché es que eras un gran hombre de Dios. Y de eso me voy para abrir una obra al frente. ¿A dónde cuaja eso? ¿A dónde se junta eso? ¿De dónde tú sacaste eso? Malinterpretó lo que Dios le dijo. Entonces mucha gente malinterpretó. Mire, no hay gente que de repente dice, usted es pastor. ¿Y sabe por qué le dice eso? Porque enseña bonito. ¿Cierto? Pero el enseñar bonito puede ser un don de enseñanza.
No quiere decir que sea pastor porque tiene un don de enseñanza. ¿Me va a entender? Hay otro que puede decir, oye, usted, me pareciera usted que, vamos a poner aquí así algo contingente. ¿Y por qué el pastor no lo puso usted como diácono, hermano? Ya usted debería estar ahí ya hace rato, pues, hermanito. ¿Y por qué? Es que usted siempre viene al templo. Mal interpretar. No es diácono porque venga más veces al templo. ¿Por qué vamos a llamar a un diácono? Entonces tiene que ser de entre el pueblo, de entre los discípulos, tiene que tener un testimonio cotejado en el tiempo, tiene que tener sabiduría para conducirse. No va a tener todas las sabidurías, ni la suma de la sabiduría, pero por lo menos tiene que sumar 1 más 2 para saber cuándo comete un error y cuándo está mejor. Y tiene que tener bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de la nueva lengua. Son cosas mínimas. Y luego de eso tiene una lista también de cositas que tienen que ir trabajándose. O sea que no vamos a establecer diáconos porque vengan más veces al templo, por hermano. Pero así lo hacían en mi pueblo hace años. ¿Quién era el diácono? El que venía más veces al culto, hermano. Como pasaba más tiempo en el templo, decía, este hermano, el diácono. No, se ponía por perseverancia, no por llamado, hermano. No porque diera el perfil, sino porque estaba más tiempo. Y de repente, malinterpretar. Entonces, ¿qué le digo? Hay muchos ofrecidos y pocos llamados. Hay varios que se metieron en el ministerio que Dios no los llamó. ¿Sabe por qué? Malinterpretar. Por eso es que pasan puros sufriendo. Yo me recuerdo cuando yo estaba más pequeñito y había testimonios, no sé si alguno se crió en la iglesia pentecostal. ¿Alguna vez fue? Escuchó unos pastores que venían y contaban sus testimonios. Yo no sé si eran testimonios o quejas de sufrimiento, porque se paraba el pastor. Hermanos, Dios es bueno. Pero es tan difícil esto, hermano. Lo que le puedo decir es que si alguno aquí tiene el llamado, piénselo 2 veces. Si fuera posible 3 veces, porque se sufre mucho. Chanfle, yo no estaba escuchando eso, entonces al final decía, en el ministerio me ha tocado ver calumnias, traiciones, rechazos, abandonos, pobrezas, dolores. Y empezamos a ver una lista de sufrimiento terrible. Entonces mi pregunta es, ¿solamente eso es el ministerio? ¿No tiene un ángulo de cosas hermosas que Dios te va a permitir también vivir? Pero si tú dices eso solamente, mi pregunta es, ¿interpretó bien el propósito divino? No lo interpretó bien. Primero, si es pastor, si legítimamente es pastor, no debería hablar así. ¿Me entiendes? Porque el principio básico es que no hay gloria sin cruz. ¿Entiendes ese rema? ¿Qué quise decir con eso? Siempre hay procesos. Es decir, Jesús fue a la gloria, pero para llegar a ese punto tuvo que cargar la cruz, pues, hermano. O sea, para llegar ahí, lo patearon, lo escupieron, le rompieron la espalda, le rompieron el rostro, pusieron con espinas, lo hirieron por el lado, lo traicionaron, lo dejaron solo, lo calumniaron. O sea, un montón de cosas. Pero ¿fue eso el ministerio? Vio la gloria de Dios, vio sanidades, vio milagros, vio provisión, vio los cielos abiertos, mira, entonces, cuando usted pone un ángulo nomás, malinterpreta el propósito de Dios. El amargado ve solamente lo malo, pues, hermano. Ahora voy a poner más masacre para esto. ¿Por qué digo más masacre? Porque la Biblia dice, yo lo escogí, este es mi siervo, yo lo sustentaré, yo le ayudaré, estaré con él en la angustia, siempre lo sustentaré. Entonces yo me pregunto, solamente me pregunto esto, ¿y si Dios lo llamó, cómo no se le ve la ayuda divina? Si la Biblia dice que si lo llama a él, todo lo que le dije. Entonces yo creo que a lo mejor algunos, por mal interpretar,
se metieron a hacer cosas a las cuales Dios no la había llamado. ¿Me doy a entender? Pregúnteme si yo quería ser pastor. Dígame, pastor, ¿usted quería ser pastor? No. Dígame, ¿lo pensó? Tampoco. Ahora dígame, ¿qué quería ser usted? Arquitecto. ¿Sí? Dígame, ¿fue arquitecto? Tampoco. ¿Por qué? Dígame por qué. Porque Dios me dijo que estudiara auditoría. Estudié algo que no quería y me terminó gustando porque acepté la voluntad de Dios de lo que Él quería que yo hiciera. La acepté y luego la acepté. Él puso amor porque yo acepté su voluntad. ¿Se fija? Cuando Él me llamó, yo era otro en mi rollo. ¿Sabe? Aquí entre nosotros y que no salga aquí. Yo lo que quería era servir en una iglesia, ser una buena oveja, desarrollarme en mi carrera, ganar recursos, diezmar en mi congregación, que el pastor supiera que tenía una ayuda para que pudiéramos extender la obra de Dios y hacer las cosas que había que hacer. Ese fue mi anhelo, además de proveer para mi casa, formar familia, también honrar a mis padres por el camino y todas las cosas. O sea, en mi mente tenía varias cositas. Ayudar a mis hermanos más chicos, varias cositas. Y Dios, y de repente yo me dijo, bueno, ahora que tú estás trabajando en la empresa, todo el asunto, estás en tu rollo, quiero que dejes todo eso para que haga lo que yo quiera. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué? Claro, yo dije, métete la mano en tu pecho y... O sea, todavía había lepra. Entonces yo dije, ¿pero cómo hacer esto? Entonces venía un profeta y me decía, bueno, dentro de los llamados que me van confirmando, pero lo más masacre para mí, espero que, bueno, Dios si lo quiere hacer con usted lo va a hacer porque Dios es Dios. Pero una de las formas más terribles, sentí yo un miedo de cómo Dios me habló. Tenía como 18 años, estaba en un paradero de micro, hermano. Y estaba en un paradero de micro, así esperando la locomoción. Y de repente paró un auto al frente, abrió la puerta, se salió un hombre y me dijo, así te dice el Señor. Y me entregó una cita bíblica de los que él estaba llamando, hermano. Se subió al auto y se fue. Me dejó tiritando en el paradero. Yo dije, ¿qué fue esto? Entonces yo ya entendí que la cosa se venía... O sea, era una cuestión de tiempo para que reventara, en que tenía que decir aceptar o no aceptar, algo que si no lo aceptaba ya sabía que me iba a ir como al forro, porque al final meterse con Dios, meterse, ¿qué? Como Pablo, ¿hasta cuándo vamos a estar peleando, Pablo? Si te vienes contra esta punta, vas a terminar herido. No des golpes contra el aguijón, Pablo. ¿Quién eres tú? Yo soy el Señor al que tú estás persiguiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, sí, Señor. ¿Qué quieres que haga? Bien, ahora vamos a hacer ahora la tarea. Así cualquiera entiende, pues, hermano, ¿cierto? Porque ya los meten al callejón de las trompadas, como dicen ahí. Entonces no tenía cómo salirme de eso. Entonces me dijo eso. Pues me pasó, me acuerdo, un tiempo, unos hermanos, pasa el tiempo, unos sueños, Dios me hablaba en la noche, Dios me hablaba en la palabra, Dios me hablaba por todas partes, ya era así algo así, casi tenía un delirio de persecución. Así, tú te veías a la persona al lugar más improbable, el Señor me dice que te diga esto. ¿Me entiendes? O sea, te seguía. Entonces era un tema ya de aceptar, para que no hubiera una mala interpretación. O sea, Dios quería que estuviera marcado. Estaba haciendo la práctica de contador en una oficina contable, encerrado atrás, y de repente llega un cliente, entra, se sienta y me dice, ¿usted está ayudando aquí? Sí, le digo, ¿qué vamos a hacer? No, hay que arreglar un libro y todo. Ya, listo. Estoy así, listo, vamos a hacer esto. Perfecto, ya. ¿Le puedo decir algo, joven? Sí, le dije. Yo era pastor. Ya le dije. Y el Señor me dice como que le diga esto. ¿Usted es cristiano? Sí, le dije, yo soy cristiano. Ah, ya entiendo por qué. Bueno, lo que le voy a decir
es que yo fui pastor, pero yo cometí un error. Yo no me cuidé, dañé mi testimonio y por eso arruiné mi ministerio. El Señor me diga que le diga a usted que se cuide siempre para que así su ministerio no se arruine. ¿Qué le parece a usted con esos consejos que iban marcándote 17, 18, 20, 22? O sea, al final me iba cada día para no malinterpretar lo que Él quería que yo hiciera. ¿Se fija? Y así fue un proceso de entender el propósito de Dios, porque todavía estoy ahí masticando algunas cosas que Dios me ha dado, lo que Él ha querido. Dios no me ha dado cosas que yo he querido. Yo he querido cosas, Dios no me las ha dado. Y lo he aceptado. Es mejor caminar aceptando, porque si no al final, como dice, estábamos estudiando, amargado, a nadie le sirve amargado. ¿Cierto? Entonces sí, fuimos en el camino. Y cuando un día me dijo, partimos la obra ya, el año 2000 y tanto, partimos la obra, estábamos ahí y de repente yo le dije a mi esposa un pensamiento. Veía a los hermanos que te iban llegando, poquititos hermanos, y yo dije, no sé por qué tanto hay invirtiendo en los estudios, desvelos, en una empresa, haciendo cosas, y ahora pastoreando ovejas. Como que no en esa etapa como que me costó cuadrar el ser pastor de ovejas con lo que él me había dicho. No pude estudiar arquitectura porque nunca me mandó a estudiar auditoría, y luego me dice, deja ahora todo esto, y ese pastor, y yo estaba tratando de entender por qué me dijo que hiciera esto, no quise que hiciera lo otro, y al final no hice ninguna de las dos y me mandó a hacer otra cosa. Entonces como que ahí me ponía a pensar yo y trataba de... Bueno, hasta que llegó el tiempo del entendimiento. Entonces Dios me abrió una puerta de entendimiento y dije, chanfle, aquí está la cosa, po. Y me di cuenta que tenía que ser un oicónomo, un administrador de las gracias y de las cosas que Dios ponía en mi mano. Y ahí, esta es la mía. Entonces agarré mi conocimiento que Dios me había enseñado y lo busqué en la Biblia, y ahí estaba todo por mano. Entonces empecé a hacer proyecciones, empecé a administrar, entonces empecé a hacer cálculos de medios, mayores, más largos, proyectos, y eso llevó a que con la ayuda de Dios y la administración pudiéramos ir logrando todas las cosas que hemos ido logrando con los años. O sea que al final Dios nunca se equivoca, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no. Si nosotros malinterpretamos el propósito de Dios, podemos perder mucho tiempo, podemos perder muchos recursos, podemos errar en el blanco, podemos hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer, y eso nos puede traer mucha frustración. No, y esto le quiero decir también, no hay nada más terrible dentro de muchas cosas que son negativas, pero yo creo que para un hombre de Dios como usted, una mujer de Dios como usted que está aquí, puede ser peligroso tener éxito en lo que Dios no le mandó a hacer. Porque eso te puede cerrar tus ojos. Y como naturalmente tienes éxito en algo, tú puedes pensar, como me fue bien esto es lo que Dios quería para mí. ¿Se fija? Y ahí uno se puede confundir. Qué interesante, ¿verdad? Te hablo y me acuerdo de tantas cositas ahí que fueron sumándose en el camino. Es que este camino es de aprendizaje. Si hay alguno que está aquí y tiene un llamado ministerial, siéntase agradecido que Dios lo consideró para una tarea. Eso no quiere decir que no va a pasar procesos y que no va a tener que pasar situaciones que las cuales va a tener que aceptar, madurar, entender. Hay procesos que van a ser dolorosos, que vas a llorar, vas a tener que lidiar con la traición, con la soledad, con el señalamiento, con la calumnia, con la ingratitud, con muchas cosas. Pero eso es nada para todo lo que Dios te permite gozar y recibir. O sea, esos son pelos de la cola para todo lo que Dios te da y
y su presencia y su plenitud y el gozo de servirle y ver la vida de las personas transformadas. Eso enferma, por lejos, hermano. Ya antes, cuando partí yo el ministerio, ya le decían, usted es tal por mala, ¿qué va? Yo no soy así, ¿por qué yo soy así? Y mi esposa, ¿qué pasó? No, que el hermano me diciendo que yo soy algo que yo no soy, no sé por qué me tratan tan mal. Y me da pena, pues, hermano. Ahora con los años lo hacen igual, pero ya no me da tanta pena. Ahora ya asumo que es parte del camino nomás, pues, hermano. Ya no me caliento en la cabeza y digo, bueno, ya está enfermo, está contaminado, todavía no ha madurado, le faltan cosas que liberar. Ya lo tomo de otra manera. Pero si no, andaría todo amargado. Pastor, ¿cómo está? Triste, pues, hermano. ¿Qué te puedo decir? Los hermanos siempre están amargando aquí, dan que hacer. Se va a subir a predicar. Ya, hermanito, abramos la Biblia, vamos a aprender la palabra, aunque no sé si vale la pena, porque usted siempre hace las mismas cuestiones. Imagínese vos, todo amargado, pues, hermano. ¿Se fija? No tiene una locura, pues, una torpeza. Arrastrar entonces una estructura almática para hacer un propósito divino no tiene sentido. Así que interpretemos correctamente el propósito de Dios, porque si no, vamos a transformarnos en... ¿Por qué estás allá? No, porque Dios me dijo. ¿Cómo te dijo? No, es que hoy día estaba pensando y como que lo sentí. Ah, lo sentiste. Y porque lo sentiste así, te fuiste a Punta Arenas. Bueno, si lo dices así tan frío, pareciera ser que no. Es que evalúa tu camino. Véalo bien. Y ahí uno entonces empieza a ir a madurar. Por eso es lo que estamos aprendiendo. Aprende a oír la voz de Dios, es muy importante. Por eso es que hay tantos problemas, mucho ovejerío en el mundo. Diga conmigo, quiero oír. Háblame, por favor. Quiero oír tu voz. Oír tu voz y oír tu voz. ¿Ok? Abraham confundió el propósito de Dios y lo hizo ser un errante porque él malinterpretó. Dios no lo hizo ser un errante. Él se autopercibía así, dice, yo soy un errante, pero no era lo que Dios le dijo. ¿Ok? ¿Qué otro punto, un tacho pudimos sacar ahí? Más o menos vamos a dejar ahí el tema del errante. Según esto tengo 9 minutitos. Así que podemos poner otro. Génesis 21, versículo 14. Génesis 21, versículo 14. Que dice ahí, al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Esa raíz ahí de errante es, anduvo desviado, anduvo engañado, anduvo extraviada, fue inducida a cometer un error. ¿Qué fue lo que la hizo errante? Permitir que su hijo deshonrara al hijo de la promesa. Es decir, no corregir a sus hijos. Pon atención, no corregir hijos te hace ser. Esto es tremendo. Vienen las familias a las iglesias y los padres quieren que el pastor sea pastor de los padres. Ok. Y quieren que sea pastor de los padres. Pero cuando los hijos andan haciendo chicharrones, no quieren que el pastor le corrija a los hijos. Entonces dice, pastor, usted, a mi hijo los veo yo, no le digo nada, ellos no son ovejas. ¿Tus hijos no son ovejas? ¿Sí o no? Claro que sí, pues. ¿No tengo que pastorearlos también y enseñarles? Así como te enseño a ti, ¿no tengo que enseñar a los hijos? Bueno, a veces los padres, por no corregir a los hijos comienzan a hacer malas cosas dentro del pueblo y empiezan a dañar a otros jovencitos y a otros hermanos. Entonces, cuando viene el proceso de la corrección, a los papás no les gusta.
Entonces dice, le hicieron daño a mi muchacho. Le hicieron daño a mi muchacha. Vámonos. ¿Qué pasa si usted le corrige a su hijo por algo que está haciendo mal? Usted puede decir, es mi hijo, es mi hija, pero si está haciendo algo mal, no se le tiene que corregir, no se le tiene que enseñar. ¿Qué es lo que va a provocar? Ismael estaba constantemente moliendo a Isaac y lo molestaba y lo fregaba y le dañaba y se burlaba de él. Y hay otras versiones más crudas porque dice que lo vieron jugueteando en una connotación sexual. O sea, que eso da para pensar muchas cosas. O sea, que estaba ahí molestando, dañando, listo. ¿Y por qué no lo corrigieron? Entonces de repente el pastor dice una cosa en la iglesia y los papás le dicen otra cosa a los hijos en la casa. El papá dice, cuidemos de no hacer esto, y los papás en la casa le dan permiso para hacer eso a los hijos. ¿En dónde nos ponemos de acuerdo? Entonces cuando los hijos comiencen a comer errores en el templo, uno le va a corregir y uno se entera, no, si mi papá me dio permiso, no, mi mamá me dio permiso, no, si yo estoy eso. Yo digo, chanfle, digo yo. Entonces yo estoy diciendo una cosa por acá, pero los papás hacen otra cosa por allá. Entonces, si yo te corrijo acá, al final hay un problema con tu papá porque tu papá te dice que eso está bien y yo te estoy diciendo que eso está mal y al final, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo entonces, cree usted? Silencio, los hermanos. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Tengo 5 aquí minutos. ¿Con qué nos ponemos de acuerdo? Con obediencia. ¿Pero obediencia a qué? A la autoridad que está fundada por la voz de Dios, que es la voz de la palabra, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo nos pondríamos de acuerdo? Reconociendo autoridad. Entonces aquí tenemos que ver que el padre espiritual esté en sincronía, unido, ¿verdad?, al padre natural. Y así hacemos una paternidad unida. Y cuando tenemos una paternidad unida, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El hijo va a estar ahí. Bueno, dicen lo mismo. ¿Para dónde huyo? Hay un poder en el acuerdo. Entonces nos ponemos de acuerdo en que esto es un patrón que tu hijo necesita y nos ponemos de acuerdo en eso. Porque una casa dividida contra sí misma no va a prosperar. Entonces, si yo le doy un consejo por la palabra y usted no ama la palabra, yo le voy a estar diciendo, la Biblia dice esto para tu hijo, para que le vaya bien. Y usted en la casa dice, que yo no lo veo así, hijito, mire, vamos, démosle. Si yo le digo acá a su hijo, mire, ¿sabe qué? Es bueno que usted cuide a su hijo, que no haga despertar cosas antes de tiempo, porque tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que abrazar la palabra, etcétera, etcétera. Y usted dice, mi hijo, no estoy tan de acuerdo con eso, porque usted tiene que conocer también la vida, tiene que ir probando. No vamos a llegar a acuerdo. Entonces, la falta de corrección a los hijos hace que se transformen en errantes. Oramos. Otro lavado de pies seguimos porque eso es un tema muy lindo, pues, hermano. Esto todo enfocado en el camino, porque el peregrinaje y el errante tienen que ver con camino. Entonces le decía a la amada, muéstrame dónde está el rebaño para estar en ese lugar, para no ser un errante. Ese es mi lugar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este bello tiempo de palabra, de enseñanza. Bendice esta instrucción en este día, Señor, de escuela, de lavando los pies. Queremos ser ministrados en nuestro caminar, formados y ministrados. Llénanos de tu bien, del bien de tu palabra, para que no falte la provisión que trae bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Nos despedimos de los hermanos de la transmisión. Deseamos de todo corazón que Dios les bendiga y que el Señor les guíe. No malinterpretemos los propósitos de Dios. Como dice acá, no malinterpretemos. Corrijamos, escuchemos, no obremos mal. El Señor nos va a guiar en ese camino de bendición.
Así que nos vemos en un próximo Lavando los Pies. Bendiciones.